buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este canal Televisión, bienvenidos al programa La Tele de Nuestra Historia. Un programa que vamos a cerrar con la televisión municipal de Agüimes, la primera en Canarias, y lo hacemos con una entrevista al actual alcalde de Agüimes y que también vio nacer esta televisión municipal, todo un hito en los municipios en aquella época donde se lanzaba la primera televisión con el objetivo de informar y mantener informados y entretener a los vecinos y vecinos, no solo de Agüimes, sino también de la comarca. Óscar, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias a ti, Chano. ¿Qué recuerdas de aquellos inicios, cuando encima de la mesa los Antonios decidieron iniciar, después de la radio, de Radio Agüimes Onda Libre, iniciar la televisión municipal? A ver, yo creo que fue un periodo de muchísima duda. Exactamente no sabíamos cómo cometer ese proyecto, aunque teníamos la experiencia de la radio y había sido absolutamente positiva, pero teníamos la duda de cómo conformar. Primero la parte técnica, que yo creo que había valentía por parte de los técnicos a la hora de afrontar este proyecto, pero no sabíamos definitivamente cómo encauzar después la producción. Y la idea no solo fue buena, sino buenísima en el sentido de que al final la ciudadanía se identifica más con el medio más cercano. O sea, la inmediatez es lo que te permite tener un mayor seguimiento y arrancamos con miedo, con muchísima ilusión, pero yo creo también con la responsabilidad de ir en cada momento tomando las decisiones que no derivaran en un rumbo de un ente público sin control, al contrario, sino que fuera perfectamente controlado y que no estuviéramos sujetos al margen de la improvisación en cada momento. Es importante porque eran concejales y concejalas que se conectaban con los vecinos, de vez en cuando aparecían en algunos medios porque lo principal de este medio de comunicación, igual de la radio, era que los municipios no se sentían representados o no tenían voz en los diferentes medios de comunicación. ¿Cómo empieza a hacer esas primeras manifestaciones delante de una cámara, como con el redactor? Bastante dura. Yo recuerdo, porque además fuimos tan osados que ese mismo año prestamos la posibilidad de que se efectuaran debates políticos de cara a la campaña. Estamos hablando del 95. Y yo recuerdo participar como concejal de Deportes y de Educación del Ayuntamiento en una mesa con distintos miembros de otras organizaciones, pues primero por la incertidumbre de que suponía enfrentarte a una cámara que impone, siempre impone. Es verdad que con el tiempo te vas acostumbrando más, pero aún así siempre te quedan matices. Y después, en segundo lugar, pues cómo se va a desarrollar esa confrontación de ideas, que por suerte, y yo creo que en general, ¿no?, siempre ha sido respetuosa, independientemente de la discrepancia del punto de vista de cada uno. Brito hacía mención a eso que estás diciendo ahora, Óscar, que comenzaba inmediatamente después de las elecciones y él decía que fue una parte histórica y donde se pasó la ley por encima porque le dieron cabida a aquellas agrupaciones o partidos políticos que se presentaban en Agüimes, independientemente del número de votos que obtuvieran, sino que se dio reflejo a todos los partidos políticos para que la gente escuchara la idea, las propuestas. Yo creo que fue un ejemplo de la definición de democracia, independientemente de la parte proporcional que te corresponde como fuerza política determinada. Por ejemplo, te pongo el caso de Rocahuayro. Siempre tuvimos una parte importante de la publicidad pública, de los espacios públicos de publicidad, hasta que fue una sentencia, como somos agrupación de electores, tenemos que presentarnos como si fuéramos un nuevo partido. Pero en aquel momento nosotros lo que considerábamos es, hay 2, 3, 7 alternativas de grupos que se presentan en elecciones, tienen el mismo derecho que cualquier otro a expresar su programa de gobierno o criticar lo que consideren adecuado, pero yo creo que fue un ejemplo de democracia. Hablabas, consejero de Deportes, el inicio de la tele. Si quieres vamos a ver unas imágenes porque tenemos ahí en la Rambla, en el Centro de Mayores, y los compañeros pinchan la imagen, dirigiéndote al público como concejal de Deporte, y han pasado los años. ¿Cuántos años tenías ahí, Óscar? Tenía pelo. ¿Y tu pelo? 32 años estaría yo en esos momentos. Era justo mi primer mandato. ¿Término del primer mandato? Término del primer mandato. Ahí incluso, bueno, esa primera experiencia que yo había adquirido de estar esos 4 años y después volver a la Viñuela, pero han sido más de 4. Exacto, sí, estamos hablando de 30, esas imágenes tienen 30 años, ¿no? Más o menos. Una televisión
que comenzó de una manera, se fue formando a través porque los vecinos y vecinas y los colectivos le dan cabida. También importante, que lo hemos dicho a lo largo de estos programas, los gestores de conciencia fueron también los que propiciaron que la televisión tuviera contenido con diferentes espacios. Y llega el momento que la televisión da la posibilidad a las personas que estaban trabajando de profesionalizar, ¿no? Estamos hablando ahora de la TDT, estamos hablando de compartimos señal. ¿Te tocó también o te toca esta parte de la televisión? ¿Cómo se canaliza toda esta materia? Yo creo que como muchos proyectos de este tipo, ¿no? Se nace con muchísima voluntad, creas un cuerpo de algo importante y es verdad que no puedes seguir dependiendo de la voluntariedad para mantener por lo menos la calidad que tiene. Y es verdad que mucha gente participó de forma altruista, echando una mano, proponiendo cosas, se hicieron cosas muy bonitas, muchas, pero después ya tienes que estructurar que la garantía de la supervivencia del ente sea en el futuro. Y eso lo tienes que hacer, evidentemente, pues contando con profesionales que no solo le dediquen tiempo, que se lo dedican de su tiempo personal, pero que también sea su propia jornada laboral. Yo creo que fue la clave, ese tránsito entre la voluntariedad y perfiles profesionales que lleven, como en cada momento, ¿no?, de la historia. A lo mejor una propuesta de hoy, hace 20 años no tendría sentido, pero lo mismo pasa con una propuesta de 20 años que tenía los factores o los condicionantes de ese mismo momento y que ahora quedarían absolutamente desfasadas. Pues en ese tránsito yo creo que la parte importante fue la profesionalización. Con la llegada de la TDT y la incorporación de Teleagüimes a este canal televisión, es verdad que hemos perdido horas porque compartimos programación, pero si tuvieras que destacar los pros y los contras de esta TDT que señala, la ley no señala así una cruz y no tiene en cuenta las realidades de cada municipio y le conceden un canal a un municipio específico y a otros pues compartir casi una señal con 5. Yo creo que no fue una medida positiva, yo creo que fue una medida errónea. Yo no digo que no haya funcionado después el formato de nuestro, pero sí que el contacto directo del número de horas que la gente apreciaba de ver de cada una de las actividades en el municipio, pues se pierde evidentemente. Tienes que concentrar la información en un espacio menor de tiempo. Y eso ha hecho que a lo mejor hayamos perdido algún tipo de seguidores, que tampoco lo creo, porque al final mucha gente te dice te vi y la referencia es precisamente nuestros medios. Pero yo creo que tendría que haberse permitido en aquel momento que aquellas fuentes emisoras que estuviéramos ya funcionando, pues simplemente ajustar a la normativa. Es como cuando se hace un nuevo proyecto de cualquier tipo y permites que la experiencia de las instituciones públicas en este sentido aporten el valor añadido que sugiere el medio. Yo creo que bueno, se dio el tránsito, no quedó más remedio que ajustarse a la normativa y creo además también, hay que decirlo, que funcionamos bien. Por suerte el consorcio nuestro pues tiene esa sintonía, ya no solo técnica, sino incluso también desde el ámbito de la dirección, y eso ha permitido seguir manteniendo nuevos niveles de audiencia. ¿En algún momento ha estado sobre la mesa, Óscar, crear un canal de la Mancomunidad del Sureste donde tenga que ver los 3 municipios? Es verdad que el consorcio consta de 5 municipios, Agüimes, Ingenio, Santa Lucía, San Bartolomé y Valsequillo y Telde, pero que actualmente de 6, pero que actualmente operan los 3 que ya tenían esa tradición de televisiva de televisión municipal. A ver, ponerlo en práctica es que es verdad que cada uno de los 3 núcleos principales emisores o que tienen producción, como Santa Lucía, Ingenio y Agüimes, son los que llevan el peso del control, ¿no? Que Telde en su momento pues, se limitó exclusivamente a cumplir con la deuda que tenía con la TDT, Valsequillo se desligó y lo mismo San Bartolomé sí que sigue haciendo aporte de sus recursos para mantener el consorcio, pero que no le da vida propia. Hacerlo desde el ámbito de la mancomunidad tampoco les resultaría a estos 3 municipios extraño, porque al final el pulmón, el corazón y el cerebro para el funcionamiento está en la Mancomunidad del Sureste. Pero también es verdad que eso habría que hacer un estudio económico real para ver exactamente cuál es la situación de los 3 equipos, de los 3 equipos de profesionales de cada uno de los municipios y ver exactamente
los pros y los contras, que yo creo que en ese sentido y más, después de la ley de racionalización, todo este tipo de cuestiones se ve con bastante más distancia, y crear un nuevo ente que suponga un cargo adicional, no sé yo hasta dónde la economía de escala... Y buscar el marco legal o simplemente aprovechar el marco donde se está para un poco unificar criterios y... Que yo creo que es más positivo eso, que al final sigamos usando las figuras hasta tanto veamos realmente un estudio que diga que, bueno, que puede ser mucho más beneficioso, pero que sí, que eso nos exija también estar más coordinados a la hora de usar los tiempos que tenemos asignados, pero también la información que colocamos. Es una apuesta por parte también de la institución municipal, Óscar, porque a pesar de vivir en un momento donde la comunicación ya vuela por todos los canales, hablamos de redes sociales, hablamos de multitud de medios digitales, los periódicos cada vez se hacen más ecos también porque ya dependen de las noticias municipales, y ya quizás en aquellos años el principal foco de información más cercano de los vecinos era la televisión municipal, pero sí es verdad que ya nos encauzamos en los mismos medios, ¿no? Pero se sigue con esa visión de que son importantes porque al fin y al cabo también, que lo hemos dicho en algún otro programa, somos el repositorio. Gracias a la televisión municipal hemos sabido el pensamiento de nuestra gente, cómo nacía, cómo actuaban los colectivos, cómo evoluciona un pueblo también de manera asociativa y cómo evoluciona también en obras e infraestructuras, ¿no? Hemos sido testigos de todo eso. Sin ninguna duda, yo creo que además es un documento vivo que demuestra la realidad, no el mensaje, sino además también unido a la imagen. De hecho, las radios están usando también la imagen a través de las redes precisamente para buscar un poco esa mayor conectividad con la ciudadanía. Pero yo sí que defiendo que debe mantenerse, que es una manera también de estar en las casas de las personas, que hay muchísima gente que no puede, por falta de tiempo, por cuestiones físicas o de salud, compartir espacios comunitarios, y que lo hace a través de este recurso fundamental. Y la tendencia, además de las redes, hay un sector de población que no es muy usuario de las redes y se quedaría absolutamente aislado si dejamos de prestarle este servicio. Por lo tanto, con total seguridad, es una buena manera de estar presente en las viviendas y un recurso más para que la gente pueda estar conectado en lo que se realiza en la forma más inmediata. Que de otra manera, otros medios de un alcance mayor no tendrían tiempo para dedicarle a ese granito a granito a la hora de construir tu municipio. Es verdad que si segmentamos la edad de personas que nos siguen, las personas de edad, las personas mayores son las que más consumen este canal de televisión porque lo vemos en la calle, ¿no? A veces nos tiran las orejas, bueno, que hoy me tiene que salir más, o he visto este programa, o he visto esto. Sí, además yo creo que porque también la gente más joven, el tiempo que le dedica a la conexión con el mundo está a través de las redes y lo tienen a tiro de piedra en cualquier momento, no tienen que estar en la casa, no tienen que estar en un espacio físico. De hecho, usan incluso ver la posibilidad de la Tierra a través del dichoso móvil, ¿no? Pero por lo tanto, y en el otro sector sí es verdad que aprovechan más esos espacios, y yo creo que también se tiene más tiempo a un determinado número de años también en los momentos de descanso, de desconexión también, te apetece poner algo que no te lleva a pensar mucho, sino que te traslade información. Y lo que tú decías también, supone también una manera de conocer la historia más importante, que es la historia de tus vecinos, de tus vecinas, ¿no? Al final ese apego, esa vinculación es fundamental. Bueno, son realidades distintas, las de diferentes municipios, pero vamos a ponerlo porque siempre hemos sido transparentes y somos transparentes. La televisión municipal, la Fundación de Medios de Comunicación, se dota de un presupuesto, se dota de personal. ¿Cómo se justifica eso a través del mensaje de la institución? Yo creo que es fácil, lo hemos usado, además me tocó durante muchísimos años como concejal de Hacienda defenderlo, e incluso, desgraciadamente, algún grupo de la oposición intentó politizar esta situación, cosa que no permitimos nunca, y yo creo que además con el tiempo se nos fue dando la razón. Aquellos que a lo mejor justo después de un proceso electoral estaban más beligerantes con el medio, después entendieron que era un recurso más en el que ellos también formaban parte, por lo tanto un recurso propio más. Y es simplemente, es como igual que tú puedes hacer información que no es proxelitismo, no es propaganda, es simplemente informar a los ciudadanos
para que tengan el día a día de lo que se está haciendo. Nos hemos inventado el tema de la transparencia en las administraciones públicas, con un decálogo de situaciones que tienes que plantear todos los datos imposibles para tener el mayor volumen de información posible. Hacemos un esfuerzo enorme, todos los ayuntamientos de este país, todas las administraciones públicas, para volcar la información ahí, que después vemos que no lo usa ni el 0,03% de la población. Por lo tanto, si eso tiene sentido y es desde el ámbito legal, una ley que lo aclara, precisamente por buscar la transparencia en la administración pública, con más razón lo hacemos nosotros. Esa transparencia se hace a través de un medio. Se explica qué es lo que se hace, pues sujeto siempre, evidentemente, a las críticas o lo que considere. Yo no tengo ninguna duda que es la mejor manera. El fundamento principal es la obligación que tenemos las administraciones públicas de informar a la ciudadanía. También vamos a contar, porque yo creo que es interesante, porque forma parte también de la apuesta municipal en ese determinado momento. Llega el partido político al gobierno, el Partido Popular, y pone sobre la mesa el cierre de fundaciones, ¿no?, de toda España. Llegan cartas al Ayuntamiento de Agüimes preguntando por la Fundación Municipal de Medios, y la información que nos llega en ese momento es que se apostaba firmemente por seguir teniendo la Fundación Municipal de Medios de Comunicación adelante. ¿Cómo se trabajó ese caso? Bueno, pues con muchas horas de reunión también con la intervención a la hora de preparar el informe necesario, con otros informes anexos, externos, que ratificaran la posición del grupo de gobierno ante las dudas. Pues desde que empezaron con esa, bueno, la ley del 12 de racionalización del Partido Popular, lo dije en aquella época, lo he dicho 1.000.000 de veces, solo tenía la función principal de externalizar todos los servicios municipales, de adelgazar la administración pública para convertirla en un ente instrumental puro y duro, donde empresas del sector gestionaran después los servicios. Y eso, que no deja de ser ni malo ni bueno, nosotros no lo compartíamos, nosotros entendíamos que el trabajo de la administración pública garantiza una mayor calidad, y bueno, y hemos seguido intentándolo, independientemente que después en algunos servicios con un control directo por parte de la corporación. Sí, porque hay que determinar, no es lo mismo privatizar que externalizar, ¿no? Exacto. Que en este caso, que la gestión la sigue llevando el ayuntamiento, pero la práctica el control absoluto lo tiene el ayuntamiento y lo hace, porque es que de otra manera no podíamos crecer. Encima, al cercenar la posibilidad de la tasa de reposición, pues al final te ibas quedando en la obligación de prestar un servicio, que la gente se te iba jubilando y no tenía gente para prestar el servicio, no tenía ningún sentido. Al final era pues generar un problema con la ciudadanía. Pero lo mismo pasó con la fundación, y nosotros la defendimos en su momento. Yo creo que nos respaldamos de los informes jurídicos que lo avalaran por personas especialistas en el derecho público y además en el derecho administrativo, y ahí seguimos. Bueno, otra apuesta también es la estabilización de aquel personal que no estaba estabilizado, que también entró dentro de la misma, ¿no? Una apuesta sí, es la misma situación. Otras administraciones están haciendo procesos ahora, fuera del plazo, pero bueno, cada uno lo hace en el ritmo. Nosotros sí que fuimos bastante estrictos por intentar cumplir los plazos, nos quedan algunas plazas mínimas, pero el volumen, el grueso total de los trabajadores municipales ya han superado ese proceso. Bueno, llegamos al término de esta entrevista, que cierra el ciclo de entrevistas de la televisión municipal. Alcalde, si cierran los ojos, ¿dónde ve la televisión municipal en los próximos años? Y una radiografía, ¿no? ¿Has visto como concejal y después como alcalde la evolución de la televisión municipal y también de las televisiones municipales de la comarca del sureste? Yo lo sigo viendo como un recurso muy bueno de comunicación, aunque algunos quieran interpretarlo como un tema de propaganda política, que no lo es. Porque al final, si tú estás informando de que estás aprobando un proyecto del parque urbano, de que la obra empieza dentro de 1 mes y medio, eso es simplemente una realidad de un compromiso político que tú asumes, pero al final estás trasladando a la ciudadanía qué estás haciendo tú en relación a uno de esos compromisos. Pero yo lo creo, por eso sí que creo que la veré en la misma posición, evidentemente usando las tecnologías que sean en cada momento para aprovechar más los mensajes, pero sí en la necesidad. Yo creo que la parte fundamental es ver ese espacio de comunicación asociado a la inmediatez de la noticia. También los compañeros hemos visto con un pleno del Ayuntamiento muy recientemente se ha apoyado a los compañeros de
Radio y Televisión Canaria para que esa herramienta pública no se privatice y preste la misma calidad de los servicios y sobre todo también que sea libre. Hombre, es que si no veríamos, no voy a nombrar ningún periódico a nivel nacional, pero al final el propietario del periódico vende al centro, derecha o izquierda lo que quiere vender y el machaque permanente. Por eso muchas veces a la gente que tiene que ver dos medios distintos de pensamiento crítico que hablamos, ¿no? Para que se hagan después una opinión, porque tú lees algunos titulares en algún periódico nacional y sabes que no solo es mentira, sino que es interesado, que es malintencionado y es al borde, amparándose en el derecho a la información, al borde de lo delictivo. Pero bueno, eso allá cada uno lo que quiera leer. Por eso yo creo, no tengo ninguna duda, que la información tiene que ser con la garantía pública. Muy bien, aprovechamos aquí también para mandarle ese mensaje a los compañeros de Radio y Televisión Canaria. Estamos con ustedes y es importante apoyar para que los medios municipales sigan siendo libres como tienen que ser. La información no tiene dueño. Alcalde, ha sido un placer hablar de la televisión municipal, de estos años, 30 años de la primera televisión municipal de Canarias, contra todo pronóstico en aquel tiempo, a veces bordeando la ley, ¿no? Que la querían cerrar igual que la radio, y Agüimes ahí, como su historia de campesinos, pues logró que esa televisión siguiera, tanto en la tele como en la radio. Por eso, al final es el compromiso que seguiremos manteniendo y básicamente por esa finalidad pública de informar a la ciudadanía. Y un mensaje también, alcalde, porque hace años, a lo mejor 30 años, parecía que los ayuntamientos actuaban independientemente, pero ahora el sentido del ser del sureste, el trabajo de la mancomunidad, que se ve a diario, no solo con la parte política, sino también con los vecinos y vecinas. Cada vez que hacemos alguna manifestación festiva, los compañeros nos unimos en los medios de comunicación municipales para llevar cualquier evento de cualquier magnitud a la comarca. Vemos como hablamos de una vez sola, ¿no? Hablamos de Agüimes y de Santa Lucía, pero hablamos del sureste. Eso es importante también a la hora de conseguir logros. No hablamos solo de la televisión. Es fundamental. Yo creo que hay dos hitos históricos que nos vinculan más como un pueblo, independientemente de cada uno de los límites municipales. Primero, la creación del Instituto de Agüimes como el centro de referencia de Telde hacia el sur, por lo tanto, toda la gente que tuvo que estudiar lo hizo aquí hasta que empezaron a hacerse nuevos centros. Y el segundo ejemplo más importante de todos, yo creo que es el ejemplo más transformador, es la creación de la Mancomunidad del Sureste para solventar el problema que nos limitaba el crecimiento, que era la producción de agua, la producción y el reciclaje. Por lo tanto, esos dos fenómenos han permitido que las nuevas generaciones no se centraran en el absurdo de la crítica. Ahora haces la broma de si eres de ingenio. Sí, lo hacemos de los mismos compañeros. De hecho, absolutamente de broma, pero no con la visceralidad que se hacía hace 40 o 50 años, como entendías como un ataque personal a todo aquel que viniera de afuera o que representara a tu municipio como si fuera a quitarte algo. La gente se lo toma absolutamente normal. Si el ciudadano de Ingenio se mueve en vecindario, en Santa Lucía y en Agüimes, al igual que los... De hecho, muchas de las familias están absolutamente mezcladas. Por eso yo creo que es la parte importante de superar los límites excluyentes que algunos, desgraciadamente los menos, quieren seguir imponiendo. Muy bien, nuestra gente forma parte de la historia, la hace también los vecinos y vecinas de la comarca, en este caso de Agüimes. Gracias, Óscar, y mucha y larga vida a este canal televisión, por la parte de Teleagüimes y Radio Agüimes. Canalizar, es verdad que hay que darle un contenido de calidad, tenemos que ponernos en la mente de que hay que sumar siempre a la realidad y que es un trabajo de servicio público que cuesta un dinero y que hay que hacer bien las cosas para que la gente lo vea como una herramienta, igual que lo ve la parte política. Y esa debe ser el sello de calidad del futuro, que no tengo ninguna duda que será. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes también, gracias por estar ahí. Lo hemos dicho todo a lo largo, ha sido difícil resumir 30 años de historia, se quedan muchas anécdotas por el camino, muchos compañeros que no están, que sí, que continúan, compañeros que se han desarrollado profesionalmente en este medio, otros que también han sido de trampolín, la televisión municipal y la radio, para irse a otros medios de comunicación. En definitiva, en esta televisión ha estado la realidad del municipio de Agüimes a través de imágenes.
Imágenes y sonidos, que seguimos siendo testigos del devenir no solo cultural, político y social del municipio también, sino de las diferentes realidades donde podemos conocer a nuestra gente. Larga vida a Telahuimes, larga vida también a todos los medios de comunicación de la comarca del sureste municipal, porque ya la próxima entrega, después de Navidades, vamos a conocer cómo nació, en este caso, Canal 10 Ingenio. No sé si es casualidad, alcalde, pero nació un año después de Telahuimes. Tampoco vamos a meter fuego. Tampoco vamos a meter fuego, ya que somos del sureste, ¿no? Bueno, valga esta pequeña broma, pero conoceremos cómo nace esa televisión municipal y tendremos también a los protagonistas, ya les digo, después de la fiesta navideña. Gracias por estar ahí. Sin ustedes nosotros aquí no tendríamos sentido. Felices fiestas y hasta el próximo año.